Buenos días, soy la licenciada Josefina Ricota. Hoy vamos a hablar de la comunicación afectiva como eje transversal del ciclo vital familiar. A lo largo del ciclo vital familiar, las transformaciones son inevitables. Cambian los roles, se redefinen los vínculos y emergen nuevas tensiones, deseos y necesidades. El paso del tiempo no solo modifica la estructura externa de la familia, sino también su tejido interno, ese entramado de emociones, palabras y silencios que configura la vida afectiva del grupo. En ese entramado, la comunicación afectiva ocupa un lugar central. No se trata simplemente de hablar, sino de establecer un contacto genuino, de transmitir emociones, validar experiencias y construir significados compartidos. La calidad de la comunicación emocional dentro de una familia puede facilitar o obstaculizar la adaptación a los desafíos de cada etapa del ciclo vital. En la etapa de formación de la pareja, cuando dos personas deciden unir sus vidas en un proyecto común, la comunicación afectiva es fundamental para crear un lenguaje compartido. No basta con el amor inicial, se requiere la capacidad de expresar necesidades, de escuchar sin juzgar, de negociar diferencias. Virginia Satir, pionera en la terapia familiar, afirmaba que la comunicación es para una relación lo que la respiración es para la vida. Es decir, sin una comunicación clara, empática y efectiva, la pareja no puede construir una intimidad sólida ni una base segura sobre la cual afrontar las transiciones futuras. Cuando el diálogo afectivo está ausente, surgen malentendidos, triangulaciones con las familias de origen o silencios que erosionan la confianza. Con la llegada de los hijos, etapa de extensión del ciclo vital, la estructura familiar se modifica de manera profunda. Se pasa de una configuración diádica a una triádica, lo cual implica la emergencia de nuevos roles, padre, madre, y nuevas formas de comunicación. La crianza exige una coordinación constante entre los adultos responsables y esa coordinación no puede darse sin un diálogo fluido que incluya tanto lo logístico como lo emocional. Como señala Daniel Stern en 1997, dice: el nacimiento de un hijo no solo crea un sujeto, sino también una nueva matriz relacionada, la del yo parental. Este nuevo yo necesita sostén emocional y muchas veces no lo encuentra por la sobrecarga de tareas y el agotamiento físico. Las emociones se reprimen, se filtran por el cuerpo o se expresan en reproches encubiertos. En este contexto, la comunicación afectiva no debe darse por sentada, debe ser cultivada deliberadamente. Durante la infancia de los hijos, la palabra comienza a cumplir una función formativa. Los niños aprenden a nombrar sus emociones a través de las palabras que reciben. La familia se convierte en la primera escuela de alfabetización emocional. Y esa alfabetización no se da solo en los momentos formales de crianza, sino en cada gesto, en cada diálogo cotidiano, en cada reacción frente al llanto de la frustración. Las emociones, como los lenguajes, se aprenden por imitación y repetición. Y lo que se aprende primero no es tanto la palabra en sí, sino el tono con que esa palabra es dicha. Por eso, una misma frase puede educar o herir, contener o desbordar, abrir o cerrar el mundo emocional del niño. Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional se desarrolla inicialmente en el seno familiar, gracias a la calidad del vínculo afectivo y la disponibilidad emocional de los padres. Cuando un niño llora, se frustra, se enoja o se asusta, está necesitando no solo una solución al problema externo, sino también un espejo que le devuelva su experiencia emocional como válida y comprensible. En este sentido, John Bowlby, desde la teoría del apego, afirmaba que los vínculos tempranos seguros no solo brindan protección, sino también una base segura desde la cual explorar el mundo y la propia vida interior. Un niño que sabe que puede ser escuchado, aunque no siempre se le dé la razón, es un niño que aprende a confiar, a expresarse y a regular sus emociones sin reprimirlas ni temerlas. Nombrar lo que se siente, escuchar sin interrumpir, sostener el llanto sin apurarlo, son prácticas cotidianas que no solo ayudan al niño a desarrollarse, sino que también consolidan una cultura familiar basada en el respeto emocional.
Detrás de frases aparentemente simples como veo que estás triste, entiendo que te dé miedo, te enojas mucho, querés contarme por qué, hay una profunda labor formativa, la de ayudar al niño a identificar, expresar y comprender su mundo interno. Este proceso no solo fortalece la autoestima, sino que también previene dificultades emocionales futuras, como la ansiedad, la impulsividad o el aislamiento. Las palabras adecuadas, repetidas con ternura y coherencia, se transforman en herramientas internas que el niño llevará consigo durante toda la vida. Por el contrario, cuando las emociones son negadas o ridicularizadas, como no es para tanto, los varones no lloran, eso es una tontería, el niño aprende que lo que siente es inadecuado o molesto. Estas experiencias, lejos de fomentar la madurez emocional, generan desconexión, inhibición o conductas disruptivas. Como sostiene Alice Miller, muchos adultos heridos emocionalmente en su infancia no recuerdan lo que se les dijo, pero sí cómo se los hizo sentir, no escuchados, no validados, no amados en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Por eso, la alfabetización emocional comienza mucho antes de que el niño aprenda a leer. Empieza cuando se le enseña con palabras y gestos que sus emociones tienen lugar en el mundo. En definitiva, la infancia es el momento fundacional para que la palabra se vuelva un puente, no una barrera. Una herramienta de conexión, no de control. Una vía para que el niño pueda habitarse a sí mismo sin temor ni vergüenza. Educar emocionalmente desde el afecto no requiere de grandes discursos, sino de pequeñas presencias sostenidas en el tiempo. Escuchar con el cuerpo, mirar con atención, preguntar sin apuro. Así la palabra se convierte en un refugio, un espacio donde el niño puede ser comprendido y acompañado, incluso cuando no se sabe del todo lo que le pasa. Porque en última instancia, enseñar a hablar de las emociones es enseñar a no estar solo con ellas. La adolescencia es una etapa especialmente conflictiva, tanto para quien la transita como para quienes los rodean. El adolescente atraviesa una crisis de identidad que, como señala Erikson, no es solo una fase, sino una tarea psíquica central. Es definirse a sí mismo, diferenciarse de los padres y responder a la pregunta existencial: ¿quién soy? En esa búsqueda desafía límites, cuestiones, normas y se distancia afectivamente de la familia en busca de autonomía. El cuerpo cambia, las emociones se intensifican y los lazos afectivos se reconfiguran. La figura paternal deja de ser idealizada y pasa a ser puesta a prueba. Y en este torbellino de transformaciones, la comunicación afectiva cobra un nuevo matiz. Ya no se trata de contener, como en la infancia, sino de acompañar sin invadir, de estar disponible sin imponerse. Frank Consolto subraya que el adolescente necesita una presencia adulta que no invada, pero que esté disponible, alguien que no imponga su palabra, pero que sepa ofrecerla cuando se la necesita. Esto exige un equilibrio complejo entre cercanía y respeto. El adolescente busca construir su propia voz y para hacerlo necesita contrastarla con otras, pero sin sentirse forzado ni invalidado. Una comunicación afectiva adecuada en esta etapa no se reduce a preguntar ¿cómo te fue?, esperando un informe escolar, sino a saber leer los gestos, tolerar los silencios, abrir la escucha sin exigencias inmediatas de respuesta. Es una comunicación que incluye también el respeto a la intimidad, al tiempo propio, a las decisiones emergentes, incluso cuando no coinciden con las expectativas adultas. Muchos padres, sin embargo, caen en extremos frente a este desafío. Algunos se repliegan sintiéndose desplazados o heridos por la distancia del hijo, y optan por el silencio o la indiferencia como mecanismo de defensa. Otros, en cambio, se vuelven más controladores o autoritarios, intentando sostener una estructura familiar que ya no responde a las necesidades del joven. En ambos casos, el canal de diálogo se cierra y con él la posibilidad de sostener el vínculo desde la confianza mutua. Cuando el adolescente no se siente escuchado, o peor aún, cuando sus emociones son descalificadas, buscará fuera del hogar los espacios donde puede expresar lo que le pasa. Y no siempre esos espacios serán saludables.
Por eso, hablar desde el afecto y el respeto de la individualidad del otro es fundamental. La comunicación afectiva en la adolescencia implica reconocer al hijo como un sujeto en transformación, con ideas propias, contradicciones, inseguridades y necesidades de validación. Como sostiene Carl Rogers, ofrecer una mirada incondicionalmente positiva, sin juzgar, es una de las formas más poderosas de acompañar el crecimiento. No significa aprobar todo, sino saber marcar límites sin quebrar el vínculo. El adolescente necesita sentir que puede alejarse sin ser expulsado, que puede disentir sin ser rechazado, que puede equivocarse sin perder el amor de quienes lo rodean. A su vez, es importante comprender que el adolescente, en su intento de ser autónomo, necesita poner a prueba los vínculos. A veces lo hará a través de la rebeldía, el silencio, el sarcasmo o la provocación. Estas conductas, aunque incómodas, son parte del proceso de la diferenciación. La clave para los adultos no está en controlar esos gestos, sino en sostener la relación como un espacio de referencia, aun cuando el joven parezca alejarse. Como advierte en Jesper Juhl, educar en esta etapa implica menos instruir y más dialogar, menos corregir y más conectar. Es en el marco de una relación afectiva sólida donde los adolescentes pueden desarrollar la confianza necesaria para volverse verdaderamente libres. En definitiva, acompañar la adolescencia desde una comunicación afectiva es ofrecer un lazo que no aprieta ni afloja, sino que se adapta al movimiento del otro. Es construir un vínculo donde la palabra no sea una herramienta de control, sino un puente entre generaciones, donde el amor no se condiciona al comportamiento y donde el adulto pueda ser faro sin pretender ser timón, porque en esta etapa más que nunca, lo que más necesita el adolescente es saber que, aunque crezca y se aleje, sigue siendo profundamente querido. Con la partida de los hijos, etapa de contracción, con contracción completa, la pareja se enfrenta a la reconfiguración de sus vínculos. Es un tiempo de reencuentro, pero también de posibles rupturas si durante años el diálogo se redujo a temas logísticos o centrados en los hijos. En ese sentido, Minuchin advierte que la familia debe poder reorganizar sus límites y funciones para adaptarse a cada etapa. Si no lo hace, la estructura se rigidiza y aparecen síntomas. Una pareja que no ha sostenido una comunicación emocional constante durante la crianza puede encontrarse como dos desconocidos frente al nido vacío. Volver a hablar, reaprender a narrarse mutuamente, a preguntarse sin urgencia, puede marcar la diferencia entre la continuidad o el quiebre. Finalmente, en la vejez y la etapa de la disolución, la comunicación afectiva adquiere una dimensión simbólica. El lenguaje ya no está orientado a la acción, sino a la transmisión. Los adultos mayores, como recuerda Norbert Elias, pueden sentirse despojados de roles activos, pero conservan una capacidad invaluable, la de narrar, la de ofrecer sentido. Escuchar a los abuelos no es solo un acto de respeto, es una forma de inscribir la historia familiar en la identidad de nuevas generaciones. Pero para que esto ocurra, también es necesario que la familia les ofrezca un espacio de escucha y un reconocimiento emocional. En síntesis, la comunicación afectiva no es un aspecto accesorio del funcionamiento familiar, sino un eje transversal que acompaña, sostiene y condiciona cada fase del ciclo vital. Desde la formación de la pareja hasta la disolución del sistema familiar, las palabras que circulan o que se retienen. Van modelando los vínculos, otorgando sentido a las experiencias compartidas, marcando la calidad del lazo y la posibilidad o no de tramitar el conflicto. Hablar desde el afecto, escuchar con presencia, validar las emociones del otro sin minimizarlas ni juzgarlas, son gestos fundamentales para sostener los vínculos y permitir que los sujetos se reconozcan entre sí como valiosos y dignos de ser tenidos en cuenta. Cuando ese tipo de comunicación se vuelve habitual, los miembros de la familia se sienten seguros emocionalmente y habilitados a mostrarse tal como son. Como lo plantea Carl Rogers, la comprensión empática, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y hacérselo saber, es el núcleo de toda relación significativa. No se trata solo de entender racionalmente lo que el otro dice, sino de captar su vivencia desde adentro,
de resonar emocionalmente con ella y devolverle con palabras que contengan, legitimen y acompañen. Esta actitud empática no surge de forma espontánea, se aprende de práctica y se cultiva. Y si bien implica un esfuerzo, ese esfuerzo es el que transforma la convivencia en un espacio donde el conflicto no necesariamente rompe los lazos, sino que puede ser motor de evolución conjunta. Las familias que desarrollan estos modos de comunicación no están exentas de tensiones, malentendidos ni desacuerdos, pero sí cuentan con herramientas internas para afrontarlos con mayor madurez, flexibilidad y humanidad. Pueden nombrar lo que les pasa, pedir ayuda, reparar errores, reconocer el dolor del otro, sostener el silencio sin que se convierta en muro. En contextos donde prima la rapidez, la saturación de estímulos y la desconexión emocional, volver al diálogo afectivo es también un acto de resistencia íntima, una forma de cuidar lo que verdaderamente importa. Porque, en última instancia, el lenguaje no solo transmite ideas, construye la trama invisible del amor, la pertenencia y el cuidado. Una trama que no se ve pero que se siente, que no siempre se articula con claridad, pero que cuando está presente da sustento a toda la arquitectura emocional de la familia. En cada etapa del ciclo vital, esa trama necesita ser tejida y retejida, con palabras que abracen, con silencios que respeten, con miradas que comprendan. Y aunque no existan fórmulas infalibles, cada intento por comunicarse con otro desde el corazón es también una forma de construir hogar.